Hebreos capítulo 7 vamos a comenzar en este día. Dice así la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2. A quien asimismo dio Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin genealogía, sin madre, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Bueno, vamos a tocar primeramente el 1, cuando dice esto, la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vemos, esto nos lleva a la referencia a Génesis capítulo 14, 18, que habla que combatían 5 reyes contra 4, ¿no? La cuestión es que uno de estos involucrados, que salió a rescatar a su sobrino Lot, fue, en este caso, Abraham. Y vemos que Abraham fue y salió y rescató, y volvió con el botín de guerra, como dice acá la palabra, y lo salió a recibir un sacerdote. En este caso ahí aparece de repente esa figura, que es lo único que se cita en todo el Génesis. Después todas las demás referencias están en Hebreos, pero explicando de este Génesis. Y creo que hay una referencia en Salmos, pero hablando acá es una figura desconocida del Génesis. Sale de repente y dice, le recibe, sale a recibir a Abraham. Ahora, vemos que esta figura, cuando combate a Abraham, solamente sacamos de acá que solamente te puede bendecir el Señor cuando hay una lucha, cuando hay un combate contra Satanás. Esto es lo que sacamos en referencia de todo lo escrito en el combate de Génesis 14, 18. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, a la referencia cuando en primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, no puede haber bendición, hermano, si uno no pelea esa batalla. Entonces por eso tenemos que combatir contra Satanás. Y lo dice bien en Corintios cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Podemos combatir contra nuestros pensamientos, las maneras que pensamos, nosotros al menos, que podemos lograr el éxito, la salida, la liberación de tal circunstancia. Pero el Señor lo que pide es las armas del Señor. Y las armas del Señor son corazón quebrantado, corazón humillado que se postra, que se conduce según la palabra, que confiesa el pecado en la oración. Entonces, ahí es cuando va combatiendo uno para obtener esa victoria. Y vemos que justamente Abraham es el padre de la fe, como dice, pero siempre fue guiado por el Señor. Por eso tuvo éxito en sus emprendimientos. Él cuando salió sin nada de su tierra. Y vemos cómo a través de la vida o a través del camino le fue bendiciendo el Señor, porque fue guiado por el Señor. Y en este caso fue a rescatarlo a Lot. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el mandato del Señor, entonces entra en el combate y el Señor le da la victoria. Y en este sentido uno tiene que entrar en el combate, peleando, como dice, de esta manera peleo. Dice, por ejemplo, está en 1 Corintios 9:26, cuando dice: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y ese que golpea el aire, por ejemplo, un peleador, al menos un boxeador, vamos a decir, cuando hace sombra,
¿Qué está haciendo? Está haciendo una simulación de combate. Y entonces, en ese sentido también, acá nos enseña no como quien golpea el aire, sino que tiene que darle un golpe efectivo a través de la cruz. Y cuando digo no como quien golpea el aire, estamos hablando de simulación. Muchas veces eso es lo que tenemos que analizar. Si hay un verdadero quebrantamiento, si hay religiosidad, si hay simulación en el camino, si mezquinamos pecados, a veces puede pasar, ¿no? Porque no discernimos en todo. Entonces viene el razonamiento, y entonces cuando uno lleva una vida religiosa no está matando el pecado en sí, porque la simulación es simulación, ¿no? Pero el Señor quiere un corazón contrito y humillado, como dice, que confiese el pecado, que tenga arrepentimiento realmente, ¿no? Porque todos acá confesamos el pecado, pero hay que ver si ese arrepentimiento está, si uno quiere salir realmente, si uno se duele, porque siempre se explicaba, ¿no? El corazón contrito y humillado, ¿qué era? Dolido por ofender a Dios, ¿no? Un corazón dolido, pero muchas veces no hay ese dolor, no sentimos nada. ¿Por qué? Porque está justamente el hombre religioso en nosotros. Entonces no podemos ser libres así. Entonces no hay victoria. Y vemos que dice, de esta manera peleo no como quien golpea el aire. Entonces ese golpe tiene que ser contra Satanás, pero va a ser efectivo cuando lo descubrimos. Y cuando hay un arrepentimiento que le pidamos al Señor, ese arrepentimiento y saque ese hombre religioso de nosotros. Para que podamos ser libres, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. No jugar al cristiano, no simulación, no una vida religiosa, como lo hacían los fariseos. Y eso siempre nos lleva a la referencia a que bajó el sacerdote, el fariseo, y que decía que oraba consigo mismo, no con Dios. Porque el Señor quiere el corazón arrepentido. Este es el que descendió justificado por el publicano, porque se sintió identificado con lo que Dios pedía. Dios le pedía en sí, para tener contacto con Él, la confesión del pecado, el dolerse del pecado. Y cuando confesamos el pecado, pero con un corazón arrepentido, que le pidamos que nos quiebre, que nos duela realmente el pecado, porque ¿cuántas veces jugamos a la simulación no nos sentimos nada? Entramos a la oración y salimos de la misma manera. Y me puedo identificar en esto, ¿no? Porque, a ver, me puse a orar, salí, bueno, yo digo, oré. Bajo y quiero inflar la bici y no tengo el inflador. Bueno, voy a inflarla, pido prestado un inflador. Y veo que no infla, y ya me puse mal. Y empecé a saltar, no puede ser. Y empezaba a saltar, así como un canguro empecé a saltar. ¿Y qué pasó? Había sido que, bueno, desarmo la bici, reviso toda la cámara, no era. Pensé que era la válvula tampoco, era el inflador. Estaba inflando un poco mal, o sea, no anda bien el inflador. Bueno, traté de reparar el inflador, al final infló, pero ya estaba buscando culpables. Y yo decía, supuestamente descargué mis pecados al Señor. Me relajé, tendría que tomarlo, si hay arrepentimiento, de otra manera más relajada, en el sentido que tendría que reaccionar con paz, con tranquilidad. Y le pregunté a mi hijo, ¿vos usaste mi bicicleta? No me contestó nada. Y empecé a saltar, no puede ser, siempre lo mismo. Y empecé a buscar culpables. Cuando siempre decimos, los culpables somos nosotros en nuestro fracaso, y eso lo había dicho en mi oración. Pero enseguida se me borra, o enseguida vemos que cuando no resultó efectiva la oración, ¿qué pasó? Saltó el viejo hombre, porque quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino. Y en este sentido eso es lo que tenemos que descubrir, esa naturaleza que nos invade, que nos gobierna, y eso quiere decir una oración con simulación cuando no hay cambio de vida, cuando no hay transformación, cuando no hay descanso. Bueno, vamos al otro versículo. Bueno, acá cuando dice, por ejemplo, quiero destacar esto, porque este Melquisedec, enganchando ya del capítulo 6, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvió de derrotar a los reyes y los bendijo. Y dice 7:2, a quien Abraham le dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente reina de justicia,
y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Vamos a destacar esto. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Melquisedec significa rey de justicia. Lo explica ahí. Y viene de la palabra meled, que es una palabra hebrea que significa rey. Y sedec, que significa justicia, o sea, rey de justicia. Esto es mi explicación, la explicación que encontré, ¿no? Entonces, vemos que es una tipología del Cristo esto, ¿no? Es un sacerdote primeramente, pero es una tipología del Cristo. Lo vamos a ir tocando a través de la semana. Ahora, vemos que dice acá, asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. A ver, dio el diezmo de todo, y esto es lo que vamos a destacar. Cuando volvemos de una batalla, siempre, si hay victoria, vamos a tener algo que ofrecer. Pero si no vamos a la batalla, ¿podremos ofrecer algo? Seguramente no, porque el botín no va a haber, el botín de guerra no va a haber. Y en este caso dice, dio el diezmo de todos. Ahora analicémonos nosotros, ¿qué tenemos para darle al Señor? ¿Qué tenemos para ofrecerle? Primeramente, destacamos esto, no tenemos nada en nuestra manera de hombre o nuestra naturaleza, no tenemos nada que ofrecerle al Señor, no tenemos nada. Lo llevamos esto a Génesis 22:7 y vamos a leerlo. 22:7 de Génesis. 22:7 de Génesis al 13. Dice acá la palabra, entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, respondió Abraham, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí está el fuego, la leña, mas el cordero para el holocausto, ¿dónde está? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto. Vemos acá la palabra, Dios proveerá. Ahora, ¿yo tengo algo realmente que ofrecer? ¿Nosotros tenemos algo que ofrecer realmente? No tenemos nada que ofrecerle. Nuestra manera es humana, eso está hablando de la religiosidad. A ver qué le podemos dar, qué le podemos bendecir al Señor, qué podemos agregarle al Señor que no tenga, nada. Entonces dice, Dios proveerá. Y eso es lo que nos lleva a meditar un poco de la palabra, que si Dios provee, le vamos a ofrecer. Si Dios nos da el botín de guerra, le vamos a ofrecer. Y volvemos otra vez a la ilustración. Él salió sin nada prácticamente, o con poco, o con animales. Pero el Señor dice, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. O sea que va a recibir mucho más de lo que tenía. Y vemos que acá fue a combatir y el Señor le multiplicó. Entonces dice acá la palabra, Dios proveerá. Dios proveerá. Porque el Señor es el que te va a proveer para ofrecerle. Entonces, a ver, ¿le podemos ofrecer adoración? No. ¿Le podemos entregar nuestra vida? No, porque cuando no hay arrepentimiento no le podemos ofrecer ni siquiera el servicio, porque no es realmente genuino. No le vamos a ofrecer y en un momento vamos a fracasar, nos vamos a sentir desganados cuando hay un vacío espiritual, entonces no tenemos nada que ofrecerle. En nuestras maneras humanas, pero cuando hay corazón arrepentido, es cuando el Señor provee. Porque en este caso, si ustedes leen en el 13 de Génesis 22:13, dice que Abraham primeramente obedeció a todo lo que el Señor dijo. Y dice que encontró el carnero tomado por un zarzal, los cuernos. Y entonces ahí es la figura que Dios le proveyó. ¿Pero por qué? Porque hubo obediencia. Ofreció un sacrificio. Estaba esa intención de ofrecerlo. Entonces vemos acá la palabra como la obediencia hacia Dios, el encorvarnos hacia Dios, el entregarle todo, el obedecer sin condiciones, porque tenía que ofrecerle a su hijo Isaac, no tenía otra cosa que ofrecerle. Imagínate el hijo, lo más querido. Muchas veces el Señor pide cosas que no entendemos. Entonces, en esa figura va mostrando que Dios es el que va a proveer. Nosotros, en nuestras maneras humanas, ¿qué le vamos a ofrecer? Si tenemos un corazón vacío, tenemos un corazón lleno de rencores, oprimido, lleno de desaliento, lleno de tristeza, lleno de fracaso, ¿qué le podemos dar? Entonces, si el Señor nos llena de su presencia, es lo que vamos a ofrecer un servicio con un corazón alegre.
había un mensaje que nunca, la verdad que no lo llegué a tocar. Lo tengo ahí, en una carpeta guardado, pero que hablaba de ofrecer el servicio, pero de corazón. Y habla el versículo en contraposición cuando dice, por cuanto no ofreciste servicio con alegría de corazón. Entonces ese servicio es el que nos sirve. Y muchas veces ofrecemos con descontento, con desgano, y en eso tenemos que pedir perdón, para que el Señor ponga ese corazón ferviente y para que podamos multiplicar aún el servicio que estamos cumpliendo. Porque cuando hay un enojo, cuando hay un desacuerdo, lo ofrecemos y lo podemos ofrecer, pero estamos descontentos y no multiplicamos. Estamos con contención y no lo multiplicamos. No está ese corazón contento, sino que lo hacemos para taparle la boca a alguien o para complacer al hombre. Pero esa es una religiosidad, un servicio humano. Y no tenemos nada que ofrecerle en nuestras maneras humanas, sino que el Señor quiere ese corazón arrepentido, ese corazón contrito y humillado. Y esto nos lleva también en Primera de Crónica, mirá lo que dijo David, Primera de Crónica 29:14, usted anote, 29:14 dijo, de lo recibido de tu mano te lo damos. ¿Qué le podemos ofrecer? Nada. O sea, lo que Él bendice, lo que el Señor da, le vamos a ofrecer, aún en las ayudas naturales, lo que el Señor proveyó, lo que el Señor dio. Y si el Señor en nuestro espíritu nos da un corazón contrito y humillado, vamos a poder ofrecerlo, si no va a haber un nada para ofrecerle. Un corazón duro no es del agrado del Señor, porque le estamos ofreciendo del fruto de la tierra, como la figura de Caín y Abel. Abel le ofreció el cordero, pero su corazón estaba recto delante del Señor y lo tomó. En cambio no miró con agrado, dice Jehová, la ofrenda de Caín, que le trajo el fruto de la tierra. Ahora tendrá que ver el fruto de la tierra, es toda una figura ahí, que significa el pecado, el fruto de la tierra, el otro. La de Abel era figura de Cristo, el cordero. Pero yo lo destaco más el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en la disposición con el Señor? Damos con maldad, con enojo, con contención. Entonces ese es el fruto de la tierra, nuestras maneras humanas en que pretendemos, hermano, alcanzar la presencia del Señor. Y dice acá la palabra también, en Proverbios 23:26, lo que quiere el Señor, hermano, lo que quiere el Señor, primeramente, antes de ofrecer nada, dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Qué quiere de nosotros? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos son renovados, ahí vamos a poder ofrecerle aún el servicio en lo natural. Aún nuestras prédicas, aún nuestras canciones, aún nuestra oración, eso es lo que está mostrando acá. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué le estás dando? ¿Realmente le das tu corazón? ¿O pretendés comprar, como en Hechos, cuando dice que un mago le quería comprar el don de Dios? El don de Dios, creo que a Pedro, no sé si era a Pedro, y cuando dice, pensaste mal de Dios, tu dinero perezca contigo, le dice, porque has pensado mal. Uno muchas veces piensa con la ayuda en la caridad, pretender ser protegido, ser amparado, y piensa que va a ser acepto, pero si no hay corazón arrepentido no sirve de nada. Eso no nos puede amparar ante la presencia del Señor, o no puede venir el amparo de la presencia del Señor. No podemos sentir el descanso de la presencia del Señor pretendiendo hacer caridad. Muchas veces tenemos la voluntad de hacerlo todo lo bueno, pero primeramente es quebrantamiento. Eso es lo que nos va a llevar a la presencia del Padre. Después lo vamos a hacer con alegría de corazón. Y esto es lo que ofreció seguramente Abraham. Le dio el diezmo, que representa, te doy mi vida, te ofrendo mi vida. Entonces eso es lo que tenemos que dar. Y como dice acá la palabra también, 51, 16 y 17 de Salmo, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Esas maneras humanas, sacrificio ofrecían todos, pero ¿a quién le tomaban? El que estaba con un corazón recto. No dice la palabra también en el Antiguo Testamento, estoy hastiado de sus fiestas, de luna, y empieza a nombrar todo lo que ofrecían los judíos,
pero sin embargo estaban en desobediencia con la palabra del Señor. Entonces podemos ofrecerle lo natural, pero si no hay corazón quebrantado no sirve, porque no triunfo sobre Satanás. Entonces Satanás tiene cautiva mi mente. Entonces, ¿qué traemos delante del Señor? ¿Traemos nuestro corazón? ¿Traemos nuestro pensamiento? A ver, como dice, el corazón contrito y humillado es lo que quiere el Señor. Un corazón arrepentido, pero ¿quién da el quebrantamiento? ¿Quién es el que quebranta nuestra alma? Es el Señor usando la palabra. Quebranta, porque la palabra es como un martillo, dice la palabra del Señor. Entonces, vemos que eso es lo que usa para quebrantarnos. Si no hay palabra, no puede haber quebrantamiento. O si hay poca palabra, va a haber poco quebrantamiento, porque no puedo ver mi pecado si no tengo la luz de la palabra. Por eso, dice la misma palabra del Señor, la palabra de Cristo more en abundancia. Y eso es lo que tiene que reinar en mi mente. Pero ¿cuándo va a reinar? Cuando me siento a investigar, cuando me siento a leer, cuando me siento a meditar en la palabra. Y a veces cuesta. Yo para preparar el mensaje, bueno, estaba intentando, el sábado no pude, porque hice otras cosas. Pero ayer me costó, me senté, me costó 2 horas arrancar. Y me agarraba sueño, y no entendía nada, y le pedía al Señor, Señor, dame entendimiento, y le empezaba a orar otra vez, y hasta que me abrió la cabeza el Señor de repente. Pero se lo pedía al Señor, porque no sentía nada realmente, y no se me abría la cabeza. ¿Y qué servicio le podía ofrecer? ¿Qué le podía dar? ¿Qué revelación? Tuvo que venir el quebrantamiento de parte del Señor, y después me empezó a libertar la mente, y ya empecé a sentir el gusto en la palabra. Y me empezó a añadir la palabra. Y ya me empezó a dar esa revelación, ese entendimiento. Entonces, así solamente, cuando le entregamos nuestra vida, el Señor nos va a hablar, nos va a dar la bendición. En este caso a mí me dio su palabra, pero la bendición es su presencia. Y te va a dar liberación, y te va a dar el gusto, y te va a sacar la opresión, y te va a sacar el cansancio, te va a sacar el desinterés, la fatiga. Cuando le ofreces realmente tu alma, cuando está en comunión, Él te puede hablar. Si no hay comunión, no te puede hablar el Señor. No puede haber revelación cuando no hay quebrantamiento, porque el corazón está duro. Y cuando digo corazón está duro, estoy hablando que la puerta está cerrada. Entonces el Señor llama, el Señor golpea, pero si no hay alguien que le abre, no puede entrar, porque eso ya depende de nosotros. Si queremos ir al encuentro del Señor, si queremos abrir la puerta, ya depende de pedirle quebrantamiento. Señor, no puedo. Como en Cantares 5 cuando dice la amada, ya me he acostado, ya me he lavado los pies, me he limpiado. Dice, ¿cómo lo voy a ensuciar otra vez? Entonces, están, sí, las cuestiones que nos frenan, pero nosotros le tenemos que decir, Señor, dame un corazón arrepentido, para poder levantarme, a pesar de las cosas que nos acontecen. Y dice acá la palabra también, 7:3 de Hebreos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sin padre, sin madre, vemos, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, dice acá la palabra. Ahora, vemos acá la palabra, sin padre, sin madre, y lo confirma también en Mateo 17:5, dice esto, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Entonces él confirmaba. En cambio, los fariseos, ¿qué decían? La mayoría de los judíos, ¿qué decían? Es el hijo de José. Entonces vemos que no lo tenían como el ungido, como el Mesías. Vemos esa a la vista del hombre, esa a la vista del hombre. Pero dice, este es hijo de Dios, como dice acá la palabra. Este es mi Hijo amado, por eso dice, sin padre, sin madre. Aunque usó a María, aunque usó a José, dice, este es Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, como lo cuenta. Entonces ahí confirma que el ungido había nacido, que el Mesías había venido, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y vemos que la relación con Melquisedec aparece de repente en el Génesis. No cuenta de la madre, no cuenta
de los padres, porque siempre se contaban los padres, no cuenta nada de eso. De repente aparece y no cuenta tampoco su muerte, por eso hace una comparación de su sacerdocio con la tipología de Cristo. Vemos acá la palabra siervo del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Y vemos acá también que dice, sin genealogía, sin padre, sin madre, es una tipología del Cristo. El Cristo viene, nace, muere, pero dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y como dice la palabra, no tiene principio de día ni fin de vida. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir. Y lo destaca con rojo ahí, en color rojo, la letra, porque siempre que en los evangelios hablaba de Jesucristo también lo destacaba en color rojo, diciendo por Jesucristo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Alfa qué es? No. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Entonces es como decir, yo soy el A y la Z. O sea, siempre estuve, yo soy hijo de Dios. Ahí confirma que no tiene ni principio ni fin. Y bueno, está hablando un poquito esto. Bueno, vamos al 7.4, vamos a pasarlo. Dice, considera pues cuán grande es este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuán grande era esto. Tipología del Cristo. Y vemos que justamente si hablamos, y vamos a pegar un adelanto porque mañana lo vamos a tocar esto, que aún Abraham le dio los diezmos. Entonces, los judíos que decían, nuestro padre Abraham, o nos decían así, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos lo exaltaban a Abraham, pero dice, considera cuán grande era este Melquisedec, que aún le dio el diezmo. Abraham, dice, el patriarca, dio los diezmos del botín. O sea, está exaltando el ministerio de Melquisedec en el sentido Cristo. Era más grande que Abraham. Eso que dicen ustedes, ¿son descendientes de Abraham? Bueno, Melquisedec vemos que es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y vemos que dice acá, que aún Abraham dio su diezmo. Entonces, si el ministerio de condenación tuvo gloria, más glorioso ¿quién es? El ministerio de justificación, exaltando la figura de Jesucristo. Vemos acá la palabra, cómo ya está anticipando en esa figura. ¿Quién iba a ser el mayor? Según el orden de Melquisedec, Jesús es sacerdote, sumo sacerdote eterno, hecho para siempre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que lo va tocando en Hebreos 6, en Hebreos 5 lo dice, 5.14 creo que está, lo dice en Hebreos 7, entonces confirma este sacerdocio para siempre y que es mucho más grande que el ministerio de condenación, que el ministerio de la ley. Amén. Bueno, continuamos mañana.